Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu perdón y por tu gran amor, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque sabemos que tu infinito amor es el que nos salva. Gracias, Dios, por tenerte, porque eres real y porque tus promesas son reales, Señor. Señor, quédate con cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y que sea de gran bendición este mensaje, en especial también para Matías, que las palabras que salgan de su boca sean las tuyas y que nuestros corazones sean abiertos, Señor. Lo pedimos todo y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Buenas noches para todos. Bueno, primero que nada les voy a contar que hace mucho que no me toca tener una meditación. Creo que es la primera vez que tengo una meditación. Sí he predicado, bueno, y hace mucho que no lo hago. Cuando me mandaste el WhatsApp ese para preparar esta pequeña meditación, me puse muy contento porque me dije una vez que nunca más iba a decir que no a un pedido de Dios. Así que cuando me dijiste, ya lo tenía preparado ayer cuando vos me llamaste por teléfono. Te bueno. había hecho un chiste. Alegro. Bueno, elegí el tema como título, caminar en obediencia es caminar bajo la bendición de Dios. Ese es el título para esta meditación. ¿Qué me llevó a elegir este tema? Cuando estuve internado por COVID, bueno, pasaron muchas cosas por mi mente, por mi corazón, y cada vez que tenía tiempo, tuve una semana internado, tuve mucho tiempo para leer la Biblia. Y yo no sé por qué, pero cada vez que leía la Biblia, cada vez que abría la Biblia, todo me llevaba a la obediencia. Creo que fue la semana donde más me enriquecí a nivel espiritual, en conocimiento. Me encantó la historia de Salomón, me encantaron un montón de historias de la Biblia, y me marcó mucho el tema de la obediencia, porque quizás a ustedes les pasa lo mismo, pero ¿cómo nos cuesta obedecer? O al menos a mí me cuesta mucho obedecer. Y quería compartir con ustedes hoy, y quiero que me acompañen, en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 y 18. Esto nos puede mostrar qué significa obedecer a Dios. Lo voy a leer. Y dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se lo voy a explicar con mis palabras. Lo que estaban haciendo los apóstoles, estaba haciendo Pedro, Juan, lo que estaban haciendo los apóstoles, estaban haciendo lo que Jesús les había pedido. ¿Qué es lo que Jesús les había pedido? Que compartan las buenas nuevas, que prediquen el Evangelio, que hagan discípulos. Y ellos en ese momento estaban haciendo exactamente lo que se les había pedido. Y ojo, que el tema de la obediencia, hay distintas maneras de obedecer, pero la obediencia que Dios nos pide, la obediencia que nosotros tenemos cuando conocemos a Jesús, es una obediencia de amor. Y lo que estaban haciendo los discípulos era obedecer con amor. Era lo que nacía en su corazón. Y así todo, un grupo de sacerdotes, de los líderes religiosos de esa época, decidieron, por envidia, por un montón de aspectos, todos conocemos la historia, ponerlos presos.
Y cuando me acuerdo que cuando estaba internado, leí esta historia y pensaba que cuántas veces me pasó que me he propuesto en varias oportunidades acercarme más a Dios, pedirle a Dios que fortalezca mi matrimonio. ¿Cuántas veces le pedí a Dios que me ayude a mejorar la relación con un hermano, con un amigo? Y cuando más oraba por eso, cuando empezaba a orar por eso, empezaban a pasar cosas extrañas. Empezaba a haber trabas, o esa semana tenía una mala relación con mi mujer, o las cosas empezaban a complicarse. Y me vi muy identificado con lo que le pasó a ellos porque donde yo más quería, habían obstáculos. Y a ellos les pasó lo mismo. Ellos estaban predicando el Evangelio, estaban siendo obedientes con lo que Jesús le había pedido, y fueron presos. Fueron presos. Y eso me llevó a pensar que lo difícil que es ser obediente. Por eso el título, caminar en obediencia, significa caminar bajo la bendición de Dios. ¿Y por qué bajo la bendición de Dios? Porque cuando leemos el capítulo 18, dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y el 19 dice, pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, cuando yo empecé cuando empecé a conocer a Dios, cuando empecé a estudiar la Biblia, tenía que elegir ser obediente o no. Tenía que elegir si aceptaba o no aceptaba. Y les cuento que cuando me tocó el tema del sábado, hasta el día de hoy me marcó mucho, porque en ese momento yo estaba por ser papá y no tenía trabajo. Y me habían salido varias propuestas de trabajo. Y un día llorando, llegué a mi casa y le dije a Dios que me ayudara porque yo ya no podía, iba a ser papá, no tenía trabajo, tenía propuestas lindas de trabajo, pero en esas no consistía guardar el sábado. Y llorando un día en oración le pedí a Dios que me ayudara. Y no te miento si te digo que a los días me llaman de una empresa de las que yo quería y era de lunes a viernes. Humildemente intenté ser obediente y Dios me mostró que si yo soy obediente, Él va a estar siempre conmigo. Y Él obró ese lindo milagro en mi vida. Quizás ustedes se acordarán de algunos milagros en su vida cuando decidieron ser obedientes a Dios. Y qué loco, porque cuando ellos decidieron ser obedientes a Dios, siguieron predicando el Evangelio, fueron liberados, y así todo, un grupo de los sacerdotes le dijeron a los apóstoles, pero los apresamos, los pusimos en una celda, estuvieron presos, se liberaron. Les dijimos, por favor, que no sigan predicando, y ustedes siguieron predicando. Y qué interesante las respuestas de Pedro. Acompáñenme en el mismo Hecho, pero capítulo 28, cuando ahí, les leo lo que les comenté recién, cuando dice, no nos mandamos estrictamente a que no enseñaran en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
En ese tiempo, cuando estuve internado, me pasaron un montón de cosas y al ir leyendo, me daba cuenta que Dios nos pide constantemente que seamos fieles a Él, que seamos obedientes a Él y que Él va a obrar en nuestras vidas. Así como obró en ellos, cuando Dios mandó un ángel para que les abriera y ellos siguieran predicando el Evangelio. Muchas veces lo que Dios nos pide es que realmente seamos fieles y que, aunque el enemigo nos meta trabas, aunque el enemigo nos quiera alejar de Él, Él tiene preparado para nosotros algo muy lindo. Por ejemplo, la historia de Naamán nos cuenta que Naamán era un general muy, muy rico, un general muy importante, que estaba pasando por una situación muy difícil cuando se enteró que tenía lepra, y él buscó un montón de alternativas para tratar de curarse, hasta que una esclava, una sirvienta de él, le dijo que vaya a acudir a un profeta. ¿Y el profeta qué le dijo? Que vaya por favor al Jordán, que se tirara 7 veces, que se sumergiera 7 veces, iba a quedar sano. ¿Y él qué dijo? Él dijo que no, él se rehusó y siguió luchando con su enfermedad y siguió sufriendo hasta que un día reaccionó, obedeció y Dios obró. Cuando nosotros somos obedientes, Dios se transforma en nuestro protector. Lo mismo le pasó a Moisés. Cuando Moisés era perseguido, cuando Moisés estaba acorralado, él se comunicó con Dios, él oró, y Dios le dijo, toma la vara. Y al tomar la vara, abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron y los enemigos de él, todos murieron. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue obediente. Moisés decidió ser obediente a Dios y Dios obró un milagro. Cuando nosotros somos obedientes, a pesar de las circunstancias, Dios tiene preparado algo lindo para nosotros. Cuando en el capítulo 38, uno de los sacerdotes le dice al Coliseo, a todos los que estaban reunidos, que estos hombres que habían sido obedientes a Dios, que los dejaran tranquilos, que no los molestaran más, porque si lo que ellos estaban haciendo era obra de ellos, de hombre, con el tiempo se iba a desvanecer. Pero si era una obra de Dios, ¿para qué pelear contra Dios? Me gustó mucho, es muy interesante y muy rica la historia, porque en todo momento nos llama a obedecer. Muchas veces intentamos con nuestras fuerzas, como lo hizo Naamán, de luchar con nuestras fuerzas, de intentarlo de nuestra manera, pero Dios fue muy claro y a través del profeta le dijo que se tenía que sumergir 7 veces en el Jordán. Cuando él obedeció, él sanó. Por ahí, en lo personal, pasa que a veces nos cuesta mucho el obedecer. A veces perdemos mucho por obedecer. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, me acuerdo que tenía muchos amigos y cuando empecé a conocer, cuando empecé a aceptar, muchos de ellos se fueron. Se fueron sueños, porque
tenía el sueño de trabajar en grandes empresas, en empresas petroleras, siempre me gustó, pero esas empresas no guardan el sábado. Y yo decidí ser fiel, yo decidí ser obediente, y Dios me dio mucho más de lo que yo podía lograr. Dios me regaló una linda familia en la iglesia, Dios me regaló una linda familia, una linda esposa, un lindo hijo. Dios me regaló verdaderas amistades, y todo por ser obediente. Así también a veces decaemos, a veces tenemos nuestras dificultades o cuando bajamos la guardia. Y muchas veces también veo a compañeros, amigos que no la están pasando bien y no se permiten conocer a Dios. Hace unos días atrás tuve la posibilidad de charlar con un ex compañero y me contaba que estaba mal, que estaba muy mal con su relación matrimonial, que estaba muy mal con su esposa, que ya su esposa lo había echado de la casa. Y me contó que empezó a ir a la iglesia, que empezó a estudiar la Biblia. Y yo le conté esta historia, le conté la historia de los profetas, le conté la historia de Pedro, le conté la historia de Juan, y él no me entendía, hasta que en un momento le tuve que decir que él con orara tiene que orar con fe, tiene que orar con esperanza, y saber que cuando nosotros decidimos conocer a Dios, que cuando nosotros decidimos ser obedientes, Dios realmente va a obrar en nuestras vidas. Y ese día estábamos charlando y él me dice me contaba que todo el mundo le dice que se acerque a la iglesia, que todo el mundo le dice que ore, y él oraba, pero oraba por orar. Entonces yo lo dejé hablar y le dije, mira, vos no le estás odiando, no estás orando a un ser humano, no estás orando a un amigo, vos le estás odiando, estás orando a un Dios, a nuestro Dios, al único Dios. Digo, orá con fe, sé obediente en lo que Dios te dice, y vas a ver que Dios te va a dar mucho más de lo que vos te imaginás. Me hizo caso, está orando mucho, está leyendo la Biblia, y de a poco su relación con su esposa se está recomponiendo. Es de no creer, pero a pesar de las circunstancias, a pesar de los malos momentos, a pesar de las adversidades, Dios nos llama a que seamos obedientes. Y ser obediente es el camino más difícil, pero es el camino más seguro también. Como les dije, cuando estuve internado pasaron muchas cosas por mi cabeza. Yo creo que Dios me llamaba a que sea obediente, a que lo ponga en primer lugar, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Que no se desanimen, que cuando tengan algún problema pongan a Dios en primer lugar, que sigan como hicieron los apóstoles, porque así como este sacerdote les dijo que si lo que ellos estaban haciendo era obra, era un enemigo, y si ellos estaban haciendo esta obra, la obra era de hombres, se iba a desvanecer, y si era de Dios, ¿para qué pelear contra Dios? Dios puede poner a una persona, hasta un enemigo, para que sea bendición para nosotros. Y me quiero quedar con la última parte de Hechos 41, del capítulo 5, versículo 41, cuando dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. A pesar de todo, de las grandes dificultades que ellos atravesaron, que los podían haber matado, fueron azotados,
a pesar de todo, ellos decidían siempre ser obedientes. Así que esta meditación, o la idea de esta meditación, era contarles o animarlos, o animarnos entre todos a que seamos obedientes, que para alcanzar las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que ser obedientes. Que Dios los bendiga y espero que les haya gustado esta meditación. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos de forma virtual para poder compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos da la posibilidad de conocerte un poco más. Y queremos pedirte de manera muy especial, Señor, para que nos cuides el resto de la semana, para que tú nos guíes y, Señor, nos ayudes a ser valientes, a ser obedientes, y para que podamos ser utilizados por ti de gran manera para la predicación de tu Evangelio. Te pedimos, por favor, que te quedes con nosotros, que nos protejas, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.